Hoy vamos a hablar de Netflix y de los videojuegos. ¿Cuál es la nueva estrategia que tiene esta mega empresa, tan megalómana, tan grande, para atraer a nuevos suscriptores? Sí. Y esto es algo que se trae de lleno una empresa tan gigante como lo que es, y bueno, es presuponer o suponer a lo mejor que traer videojuegos, mientras vos vendías películas, va a traerte más clientes, o por lo menos va a conservar consumidores de lo que vos estás haciendo, de lo que vos estás vendiendo. Bueno, Netflix entró de lleno en el mundo de los videojuegos, y hay muchísimas dudas sobre cuál es el objetivo de la compañía que empezó vendiendo DVDs. Sí. Netflix arranca así, vendiendo DVDs y haciéndole un poco, tirándole quizás un poco de beef a Blockbuster, ¿no? Pero bueno, es normal que haya preguntas porque hace 5 días los suscriptores de Netflix pueden descargar los juegos de Stranger Things en Polonia sin costo adicional, y esto es solamente el comienzo, esto es solamente el inicio. Bueno, y hablando un poco, ¿no? Distintos lugares, distintos medios se pusieron de acuerdo con Greg Peters, que es el CEO de Netflix, y esto es una prueba y queda mucho trabajo por delante, por lo que se puede esperar un avance premier importante por parte de su compañía en este apartado, algo que resulta obvio cuando se tiene en cuenta los antecedentes del servicio que contrataron, por ejemplo, a Mike Verdu, ex ejecutivo de EA Sports y Facebook Gaming, ¿no? Bueno, esto es lo que habla de lo que está haciendo Netflix. ¿Cómo hace las cosas? Y esa es una pregunta que nos hacemos todos en casa. Netflix se fundó un 29 de agosto de 1997, así que básicamente podemos contar con el lanzamiento de videojuegos en su plataforma como una celebración del 24º aniversario, o sea, cumple 24 años. En su momento solo alquilaban películas de DVD a través del correo tradicional, pero hoy es una de las empresas más grandes, megalómanas y conocidas del mundo. De los DVDs pasaron al streaming, y del streaming pasaron a la producción de series y películas originales. Ya es una industria entera. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es cada paso que se dio. Primero lentamente. Por ejemplo, Netflix, como el streaming al principio, convivió con el servicio de alquiler de DVDs, y el lanzamiento de la plataforma online se hizo primero en Estados Unidos, después en Canadá y un año más tarde en Latinoamérica recién. Bueno, finalmente la producción de series comenzó con House of Cards en 2013, pero Netflix se tomaría después varios años y varios meses en renovar la serie y comenzar a estar atrás de la creación de más programas. Ahora, por ejemplo, en gran parte todo el contenido que tiene Netflix es original, es todo producido por ellos. Sí, lo de Netflix es, bueno, el proceso, ¿no? El crecimiento que va haciendo Netflix con las nuevas adaptaciones. Y todo esto que tiene que ver también con el hacinamiento, la pandemia, hizo que crezca mucho, y haya mucho consumo. Y que paralelamente también haya otras plataformas como Disney Plus, como Amazon, como, ayúdame, no sé, después hay varias plataformas más que hacen que esto crezca, ¿no? Y que sea un hábito, ¿no? Claro, Estar viendo series constantemente en línea. De alguna manera es como que entran y comienzan a darle lugar también a su propio contenido las plataformas, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, Cuevana, Pelispedia y todos esos lugares han ido perdiendo quizás en algún que otro momento suscriptores y demás, pero se vuelven a reinventar para volver a conservar ese público, para poder seguir haciendo, ¿no?, su dinero, su ganancia, y también recreando su empresa, porque Netflix ya solamente... no está haciendo solamente películas, ahora también hace videojuegos, y además de videojuegos quizás empieza a sacar otros productos, porque así arranca todo. Por ejemplo, Jeff Bezos con Amazon hizo eso. Sí. Ahora tiene una empresa de cohetes. Entonces los grandes se empiezan a diversificar y uno nunca sabe dónde termina ese camino. Uno nunca sabe. Y también la demanda y la integración de los entretenimientos Exactamente. hace que estas grandes empresas piensen en cómo tener cautivo al mismo consumidor, ¿no? Sí, y quizás también a la familia entera del consumidor. Y eso está increíble. Lo mismo va a estar pasando con los juegos. A ver, al principio solamente en Polonia hay 2 juegos, que es Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Ambos títulos los vas a poder descargar desde la Play Store y la Apple Store, y va a seguir siendo así, pero para adquirirlos vas a tener que tener una cuenta de Netflix. Si no, no tiene sentido. Claro. Bueno, lo que sí no son los títulos más exitosos o con las mejores críticas, pero muchos lo juzgaron como un producto decente que les gustaría a los fans de la serie. Por ejemplo, es como una especie de fanzine. Vos sos fan de Stranger Things y bueno, podés arrancar a jugarlo. Ya conocés la historia entera,
Entonces ahora podés comenzar a jugar como fan de Stranger Things. Claro. El videojuego, ¿no? Bueno, el CEO del servicio, Greg Peters, mencionó en distintas ocasiones que sus rivales no son otros servicios de streaming, y esto está muy bueno, sino que los videojuegos, porque los videojuegos se roban a la gente que está todo el día en Netflix. Era lo que te decía. La competencia no es directamente el servicio de streaming, sino otros tipos de entretenimiento. Exactamente, porque por ejemplo, cuando tenés que hacer un God of War en modo historia, Sí. tenés que hacer el God of War en modo historia, ¿y cuántas horas jugás? Y para mí es una serie más. ¿Pero y cuántas horas lo jugás? Y ponele 2 horas por fin de semana. Yo que estoy grande, yo no ya. Te jugás 2 horitas. Dedico 2 horas, ¿no? Te jugás 2 horitas el fin de semana. Y bueno, y eso podría ser entretenimiento. Un capítulo o 2. O puede ser una película. Sí. O una maratoneada de series, por ejemplo, ¿no? Una serie cortita, o un documental. Cualquier cosa que en Peters pasa. Entonces, en Netflix pasa. Entonces, lo que dice Peters, el CEO de Netflix, es que la competencia de Netflix no es ninguna, sino que son los videojuegos, lo que le quita el entretenimiento a la gente. O sea, ellos quieren que la gente ocupe su tiempo en Netflix. Indefectiblemente, ¿no? Lo que sí es que la conversación sube de nivel y Netflix ya ve como rival cualquier otra forma de entretenimiento, incluidas las redes sociales, navegar por internet, leer un libro o incluso dormir. Por eso te preguntan a cada rato si estás durmiendo. Wow. Pero bueno, en ese sentido, la nueva apuesta por los juegos, y esto es algo de lo que se está hablando, es una pieza importante para crear series y películas mucho más interesantes para el público. En una carta a sus inversores, Peters mencionaba que los videojuegos proveen intencionalidad. Bien. Algo de lo que no se hablaba. Por lo que es mucho más fácil determinar qué le gusta al público y qué no. O sea, por qué camino elegís ir, a dónde vas, qué querés agarrar. Es una estadística constante. ¿Qué arma vas a usar? ¿Qué pota vas a tener? Y según el experto Barry Diller, expresidente de Paramount Pictures y 20th Century Fox, hablamos de la Fox, ¿no? Sí. Netflix lleva mucho tiempo haciendo películas y las comillas son de él, ¿no? No son películas, es un proceso algorítmico extraño que creó cosas y que duran aproximadamente 100 minutos. O sea, es un proceso lo que hacen, no son películas. Están haciendo experimentos con la gente. Terrible. No, y lo que pasó con Netflix también un poco se ve reflejado en el cine. Esta costumbre nueva de estar teniendo siempre al espectador capítulo tras capítulo. No hacer una película y que salga la segunda parte en 5 o 6 años y la retoman, sino que sale una película, sale la precuela, sale la secuela, sale la película del coprotagonista, claro, o de algún papel de reparto, y así van armando. Claro. Lo que sería una especie de serie. Pasó con Marvel, ¿no? Mati sabe muy bien lo que estoy diciendo. El precursor de todo esto fue nada más y nada menos que el creador de la saga de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Sí. O, para quienes no lo conocen así, ¿no? Sí, George claro. Lucas. O sea, que arranca con una secuela, con una precuela y todo eso. En una época que no había tanta serie... O que no se consumía la serie de esta forma. Se consumía el cine, digamos. Yo creo que la primera serie que consumí de esta forma y la vi de una forma... no la vi en la televisión, sino que la vi en archivos, fue Lost. No sé si te acordás de esa serie. Me acuerdo que... un archivo tras de otro, no la vi en la televisión. Bueno, un compañero mío que tiene más o menos la misma edad que vos, o sea, está en tu franja etaria, lo que me contaba era que se juntaban, por ejemplo, un fin de semana en su casa, sí, entre todos, a mirarlos. Tipo, se alquilaban 3 DVDs, se alquilaban una temporada y la terminaban. Claro. Se juntaban, comían un asado, hablaban entre todos. Claro, pero... lo último que quedó de series en televisión para mí fue Game of Thrones, que se veía los domingos. En HBO. Y la veías en HBO. Y solamente los domingos, no había otra forma de verla. Claro. Ni podías adelantar los capítulos. Claro. Como pasó ahora, Billions, salieron capítulos nuevos. Pero y no ya ahora hasta el 2 de octubre no estrenan otro. No está en Netflix, claro, eso es terrible. O sea, tenés que estar ahí esperando. Está en Netflix. Está en Netflix. Están los nuevos capítulos. Te iba a decir el fin. Me acabas de tirar un datardo. Te iba a decir. Vale acotar con esto, sí, a la cuestión creativa de Netflix, que muchos, como Zack Snyder, Martin Scorsese o comediantes como Bill Burr y Dave Chappelle, dejaron en claro que Netflix les dio libertad creativa. O sea, te dejan hacer lo que vos querés, pero parece que es un derecho que se ganan los grandes. El resto de las producciones siguen lineamientos muy claros, y no solamente lineamientos, sino que instrucciones, con qué cámara tenés que laburar, quién te va a estar ayudando, quién no te va a ayudar. Hay un comité para gustar a un público concreto, o sea, ellos
quieren que tus cosas le gusten al público. Y el público de Netflix es un público masivo, entonces Sí. apuntan a las masas. Y el plan de Netflix, ¿cuál es el verdadero plan de Netflix? Que esto es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Qué quiere realmente Netflix de nosotros? ¿Quiere nuestro tiempo? ¿Quiere nuestra vida? ¿Quiere nuestra comida Netflix? No. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Netflix? Los juegos son una manera de determinar las preferencias de la gente. O sea, ¿qué quieren las personas sin la necesidad de hacer una encuesta, por ejemplo? Un juego es una manera de saber qué Quiere hace. nuestros datos, nuestras elecciones. Exactamente, ¿a qué vas a apuntar vos? ¿Qué vas a elegir en la vida, no? Otra fuente de datos que analizan en sus oficinas concienzudamente, ¿no? Es una base de datos que están haciendo. Un ejemplo claro lo dejan los juegos estrenados en Polonia hace una semana. Al haber lanzado dos opciones, Netflix puede ver cuál título se descargó con más frecuencia, qué género o RPG fue el preferido. Por si fuera poco, también pueden intercambiar datos, intercalar los datos y ver qué tipo de juego los hombres, las mujeres, los adultos, los niños, los suscriptores más longevos, y esto es súper interesante, los latinoamericanos, los fans de la saga y los no tan fans y mucho más. O sea, se arman una base de datos con lo que estás descargando, con el juego que vos estás bajando y demás. Entonces, bueno, Netflix aprovecha cada una de estas cosas. Netflix va a aprovechar cada uno de todas estas partes, de estos datos, y va a estar utilizando estos recursos, ¿no? Netflix no solamente quiere ofrecer videojuegos, sino que también quiere saber hacia dónde expandirse. Es un mazazo a HBO, a Disney Plus, a Amazon, que tienen los videojuegos, Sí. pero que ninguno tiene un servicio de streaming y ninguno tiene costa adicional en su suscripción. Los datos del engagement, ¿no? Exactamente, o sea, te enganchan y después te dan una posibilidad de abrir un juego y encima te siguen estudiando a través de eso. ¿Qué significa esto para la industria? ¿Qué significa? Esto significa que hay que ver. Se lo venden a los bancos, se lo venden a las inmobiliarias. Y ¿A para- dónde van estos datos? Y por ahí se los pueden vender a las grandes elites mundiales que A quieren, los políticos, que no. quieren cambiar las elecciones, el curso de algo, cómo se desarrolla la gente. Bueno, Mejorar su servicio. quizás sí. Quizás sea un poco eso, ¿no? Mejorar el servicio. No sé si sea un plan macabro de dominar el mundo de Netflix, pero No. sí, digamos, están haciendo una base de datos sí. mundial, una base de datos masiva, como para saber qué está pasando con esto, ¿no? Me quedo con la de que quiere mejorar el servicio Sí, a través de estos datos. por supuesto que sí, obvio. Yo también me quiero quedar con esa. Pero pueden caer en un sesgo también. Pueden caer en un sesgo. Quizás acaparar todo el mercado de la base de datos es una buena idea, ¿no? Porque es una encuesta a lo que vos ves, qué elegís, qué elige el promedio, Sí. cuánta gente. Por ejemplo, vos podés ver en Netflix, cuando entras, podés ver qué es lo más visto de hoy, por ejemplo. Sí, Las sí, más te vistas en armo Argentina. una lista para vos Y también. te armo una lista para vos también, o tendencias para vos, ¿no? Bueno, Netflix recientemente estrenó The Witcher, Nightmare of the Wolf, con Vesemir como protagonista, y este personaje secundario es el mentor de Geralt de Rivia, y su película gustó lo suficiente como para que se pueda imaginar un juego con él como protagonista y que no sea tan descabellado, digamos, que no sea una imagen tan no pensada por la gente. Ahora bien, si la influencia de datos de engagement de Netflix es bueno o no para la industria del videojuego, es algo que está a punto de verse. Claro. Es algo que se tiene que ver. Bien, bien. A comprobarlo ahí. Exactamente, exactamente. Se tiene que ver, se tiene que comprobar eso, a ver cómo. Bueno, esto era parte de Netflix y los videojuegos. Claro. ¿Qué es lo que tiene Netflix y los videojuegos? Ya ¿Cuál hay es? hay una prueba beta que están probando En Polonia. y veremos qué pasa en Sudamérica. Exactamente. Igualmente, si llega acá a Sudamérica, a Latinoamérica, o llega a los países de acá cercanos que nos están escuchando, que nos están viendo, primero tenés que tener una cuenta de Netflix para poder acceder a los videojuegos. Sí, obviamente. Si no tenés la cuenta de Netflix, es muy difícil que puedas acceder a los videojuegos.